capítulo 48 del libro de Génesis, capítulo 5 en adelante. Dice así la palabra, y se lee en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniera a ti la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simón serán míos, y los que después de ellos engendrado serán tuyos, y en nombre de ellos recibirán la heredad. Alabado sea el Señor. Capítulo 8. Y vino Israel a los hijos de José y dijo: he aquí, estos son. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acercarlo ahora y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban grabados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les abrazó y les besó. Y le dijo a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José sacó de entre las piernas a sus hijos y se inclinó a tierra. Alabado sea el Señor. Y los tomó José a ambos, Efraín a la derecha, que viene siendo la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, que viene siendo la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y era él el menor, y a la izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, y este era el primogénito. Alabado sea el Señor. Aquí podemos ver cómo la Biblia nos narra aquellos dos hijos de José. José, ya todos sabemos la historia, hijo de Jacob, apartado de sus hermanos, alejado de sus padres, por decisiones que él no tomó, por situaciones que la vida le va a traer a nuestros hijos y va a querer desviarlo del camino. José fue apartado de sus padres y sus hermanos, fue hecho esclavo, fue vendido, fue prisionero, pero el Señor se saltó sobre la vida de José y lo puso a la diestra del faraón, lo puso como administrador de aquella gran nación, para a través de José bendecir a sus padres y a sus hermanos. Pero dice la palabra que allí en aquel palacio José procreó dos hijos, Efraín y Manasés. No lo creó junto con Jacob y sus hermanos. No estaba allí viviendo en una campaña y oyendo la gloria de Dios Todopoderoso, de ese único Dios, de ese Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios de Isaac, Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob. No se crió allí envuelto de una promesa que rodeaba la descendencia de Jacob. Se levantó en un palacio lleno de idólatras, donde su madre era hija de un sumo sacerdote, que por su sangre corría la idolatría, por su sangre corría la creencia que lo que ya Dios ha creado podían adorar, donde se adoraba el dios sol, donde se adoraba la luna, donde adoraban las estaciones del año que Dios nos ha entregado aquí en esta tierra para nosotros poder sobrevivir. Alabado sea el Señor. Pero fueron hijos que se hicieron hermanos de su padre. Fueron hijos que fueron instruidos por su padre bajo una promesa. Porque el mismo José, siendo hijo,
rechazado por sus hermanos y fue vendido, y mantenía firme su creencia en ese Dios todopoderoso que era el hacedor de todo lo que le estaba pasando. Alabado sea el Señor. Y no importaba los ritos que se plantaban en ese palacio, no importaba las creencias que se plantaban en ese palacio. Ese sacerdote de su casa supo instruir en justicia a sus hijos, supo guiarlo por el camino correcto. ¿Cuántos no tenemos hijos aquí? Y salen en la mañana a las escuelas, 6 de la mañana, y son las 4:30 de la tarde y no han llegado a casa. Tenemos la capacidad espiritual para instruir a nuestros hijos, que duran 9 horas siendo instruidos por costumbres, por creencias, por leyes que tú no estableces en tu casa. Tenemos el discernimiento para cuando en la escuela le digan que ellos pueden ser un avión y pueden ser una chichigua o un perro, y tú decirle en tu hogar: no, tú eres creación divina de Dios, a imagen y semejanza del Creador. Alabado sea el Señor. Pero todos no van por el mismo sendero. Dice la palabra en Génesis 38 del 6 al 10, dice de esta manera: había uno de los hijos de Jacob llamado Judá, el cual también se apartó de su casa por situaciones diferentes. Pero los dos se apartaron de la tribu, los dos se apartaron de sus padres, los dos se apartaron de sus hermanos. Pero el primero llegó a Egipto por condiciones diferentes. Pero Judá también se fue a una tierra lejana, y allí también tomó una esposa, y allí también tuvo 2 primeros hijos que se llamaron y Onán. Y dice la palabra en el 38 de esta manera, 38:6: después que Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Amén. Entonces Judá dio a Onán: allégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había ser suya, sucedía que cuando se allegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó esto a los ojos de Jehová, haciéndolo también y quitándole la vida. Alabado sea el Señor. Aquí vemos otro hijo de Israel. El punto no es de quién eres hijo, sino a quién adoras. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. No importa cómo te hayan instruido, sino que tú lo apliques a tu vida. Amén. Entonces Judá se aparta, pero algo pasó en Judá, que sus hijos no eran temerosos de Dios. Que sus hijos, dice la palabra, que el primero era malo en gran manera, que Jehová le quita la vida. ¿Dónde conducimos a nuestros hijos? ¿Lo hacemos nuestro hermano o lo hacemos un compañero? ¿Lo hacemos nuestro hermano en la fe o lo hacemos un amiguito en la casa? ¿Qué le toleramos a nuestros hijos? ¿Qué nuestros hijos nos toleran a nosotros como padres? Porque como padre, como sacerdote de nuestro hogar, estamos comprometidos a instruirlo en verdad, a llevarlo en pos del camino y hacer de ello nuestros hermanos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Cuando leía la palabra, me llegó un razonamiento y decía: ¿y cómo ellos podían hacer sus hermanos en Cristo si Cristo no estaba? Y grande y poderoso es el Señor. Y llega a mi mente que 2 estudios más atrás del discipulado estudiábamos a Jesús y decíamos que Jesús está desde el principio hasta el fin de la palabra. Amén. Y Jesús se nos presenta en Génesis como el Verbo. Dice en 1 de Juan
que Él era el Verbo y el Verbo era con Él. Y cuando Jacob, Abraham e Isaac se presentaba a Jesús como el ángel de Jehová. Dice Jacob que el ángel de Jehová que me cuida desde el principio hasta el día de hoy me ha dado discernimiento espiritual para yo discernir entre tus hijos. Entonces el ángel de Jehová estaba ahí con ellos. El ángel de Jehová caminó siempre con ellos. Lo que pasa es que como hombres y mujeres carnales que somos, nos apartamos de esa promesa. Alabado sea el Señor. Y depende de cómo caminemos, vamos a dar de reflejo los hijos que queremos, los hijos que tenemos, que se puedan descarriar. Eso es inevitable. Nosotros como hijos de Dios vivimos pecando y debemos arrepentirnos cada día. El Señor cada día le daba una opción nueva al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel volvía y se desviaba. Y el Dios Todopoderoso volvía y levantaba a sus hijos. Alabado sea el Señor. Pero no solo los hijos de Judá. Dice la palabra en 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Alabado sea el Señor. Me llamó mucho la atención cuando la palabra dice en el 2:12 que eran impíos. Eran hijos de sacerdote. Eran nacidos en el sacerdocio. Era educado en el sacerdocio. Servían allí donde estaba el arca del pacto. Y dice la palabra que eran impíos. Puede ser que entre nosotros hayan hombres y mujeres que hayan recibido al Señor y sigan siendo impíos. Hombres y mujeres que hayan sido bautizados, pasados por las aguas, y sus ojos no vayan en pos de Dios, no vayan en pos de su gloria, no vayan en pos de su palabra. Nos bautizamos, salvo siempre salvo. Ya, la gracia se abrió y me salvé. Me bauticé y paso por donde Rubén los domingos. Me siento en un asiento. Iba a decir, digo do amén, pero yo creo que hay muchos que ni amén dicen. Y con eso soy salvo. Pues los hijos de Elí demuestran que tú puedes nacer en el templo. Tú puedes ser hijo del sacerdote. Tú puedes ser hijo del presbítero. Tú puedes ser hijo del servidor. Tú puedes ser hijo del alabador. Tú puedes ser hijo de quien tú quieras ser hijo aquí en la tierra. Y si no aceptaste al Señor, y si no llevas su palabra, y si no cumples su mandamiento, y si no vienes a Él arrepentido y humillado, como dicen en Santo Domingo, no te montes que tú no vas. Dice la palabra que los hijos de Elí y toda su descendencia fueron muertas. Alabado sea el Señor, porque se apartaron del camino. Hijos de la casa, nacidos en la casa, educados en la casa, y aún así tomaron camino diferente. Dice Proverbio que el hijo necio es pesadumbre para su padre y amargura para la que le dio a luz. Amén. Alabado sea el Señor. A veces no llevamos nosotros la condena, nosotros solos. Dice la palabra que la mujer de Judá murió de dolor al ver las consecuencias de sus hijos. Dice que la mujer de Judá no murió de una enfermedad, fue sumida en la amargura. Amén. A ver que sus hijos nacidos de su vientre fueron castigados directamente desde el cielo, porque no hubo una instrucción correcta, porque no hubo una guía correcta, porque no hubo un sacerdote que los llevó por el camino correcto. Y no quiere decir que tengamos que ser perfectos. Por eso tenemos que hacerlo nuestro hermano en Cristo, porque en la perfección que tienen que basarse en la Escritura. Amén. Es en Dios Padre. Amén. En el Cristo, aquel que resucitó, aquel que se hizo hombre, aquel que vino desde el cielo. El Señor nos dice la palabra que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros. Ese es el que tenemos que mostrarle a nuestros hijos. No te muestre a tus hijos como perfecto. Muéstrale a Jesús como perfecto. Muéstrale a tus hijos como que tú eres un hombre imperfecto y humillado, y que tú estás postrado delante de la gloria de Dios.
para que él venga también postrado a la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que hay una singularidad entre el primogénito y los hijos que pueden nacer luego en el matrimonio. Tenemos un primogénito, el primero. En aquellos tiempos, el primer hijo varón era el primogénito de la familia. Dice la definición de primogénito en la Biblia de esta manera, antes de continuar. Dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Pero dice así: la primogenitura es el derecho que recibimos de la herencia y la responsabilidad que cae sobre nosotros, el primer varón de cada familia, otorgándole doble porción de la herencia y en el liderazgo de la familia. Alabado sea el Señor. Nuestro primogénito recibe la doble porción. Nuestro primogénito era el que iba a representar el reino de Dios. El primogénito era el que llevaba la bendición. Pero la palabra tiene muchas cosas curiosas. Tiene muchas cosas que creemos que se salen de lo correcto, pero es que Dios es soberano en su voluntad. Dios no mira si eres el primero. Dios mira un corazón dispuesto a alabarle y a glorificarle. Amén. Dios mira a aquel arrepentido y humillado delante de su presencia. Y dice así: Isaac e Ismael. Génesis 16:16. Dice que Ismael era el más viejo, pero el que recibió la bendición fue Isaac. Jacob e Esaú. Génesis 25:29. Todos sabemos la historia de Jacob, del patriarca que hoy unge a los hijos de José. Esaú era el primogénito, era el más grande, era el más fuerte. En sí nació primero. Dice la palabra que salió agarrado del calcañal de su hermano, del vientre de su madre. Era el más débil. Sin irme muy lejos, era el hijo de mami. Era el que ayudaba a mami a hacer la comida. Era el que estaba ahí con mami pasándole los trapitos a la casa. Mientras que Saúl fue el hombre fuerte. Fue ese guerrero que se hizo cazador. Ese guerrero que delante de nuestros ojos carnales es nuestro hijo orgulloso. Ahí estaba Jacob orgulloso de su hijo. Pero Jacob le compra la primogenitura a su hermano y engaña a su padre poniéndose pieles para aparentar que era su hermano. Porque a la hora de la bendición de Jacob, su padre también estaba viejo y no veía bien. Alabado sea el Señor. Amén. Pero no se queda ahí. También Rubén y José. Rubén era el más viejo, pero sobre Rubén fue que cayeron las revelaciones. José era el soñador. Amén. No Rubén. José fue aquel que se le entregó un sueño donde 12 manojos se postraban delante de él y provocó la ira de sus hermanos. Pero luego tuvo otro sueño, pero él no es el primogénito. Y dice que el sol, la luna y las estrellas se posaban sobre él. Amén. Y el mismo Jacob le dice, o sea, que yo y tu madre también nos vamos a postrar delante de ti. Yo, el que luché con el ángel de Jehová. Yo, el que recibí la promesa de mi padre Isaac, de mi abuelo Abraham, y me postraré delante de ti. Alabado sea el Señor. El que las cosas de Dios son maravillosas. Amén. El corazón que Dios necesitaba para entregar esos sueños era el de José, no el de Rubén. Y vimos cómo fue enaltecido allá en Egipto. Y como resultado dio esos dos hijos maravillosos, que es Efraín y Manaset, que estamos trayendo a colación en esta mañana. Efraín y Manaset, hijos de José.
Dice de esta manera en Génesis 48, 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y ha sido la mano a su padre, le ha alzado la mano a su padre, cambiándola de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José, que sabe las leyes, que sabe cómo funciona el sistema, lleva a sus hijos delante de su padre, y su padre decide bendecirlo, decide adoptarlo, decide hacer esos dos hijos de José hermanos de José. No solo hijos, hermanos, coherederos, que van a recibir la heredad directo desde Jacob. Y aquello decía que Jacob tenía que posar su mano derecha sobre Manasés, el más grande, y su mano izquierda sobre Efraín, el más joven. Y dice la palabra que él cruzó sus manos, y esto enfadó a José. Y José arrebata la mano de su padre y dice: no, padre, es que no ves, Manasés es el más viejo. Y él le dice: mi cuerpo está desgastado, mi vista está desgastada, pero estoy renovado en el espíritu. Y hoy te digo que tu hijo Efraín va a recibir el doble de porción, y tu hijo Manasés va a ser una nación, pero la que le voy a entregar a Efraín va a ser el doble de grande, va a ser sobre todas las naciones de Israel. Alabado sea el Señor. Amén. Y dice la palabra que la tribu de Efraín era toda la tribu del norte. Dice que no había una igual a la de Efraín. Alabado sea el Señor. Entonces Israel se extendió y volvió a posar sus manos sobre aquellos dos niños y los bendijo. Pero hay algo que me trae mucho la atención. El segundo. Y vuelvo a estar explicando que Dios se está manifestando sobre el segundo. Yo hoy le voy a presentar al hombre que ustedes tienen aquí. El hombre que ustedes tienen aquí nació en el 1977, hijo de Teresa Yolanda Pon y Gregorio Urbano Nin Mancebo. Ese fue mi primer nacimiento. Ese era el hombre corrupto que caminaba en la tierra. Ese era el hombre pecador que no sentía remordimiento por nada que hacía. No importa lo que hiciera, a mí eso no me traía remordimiento. Pero hoy yo vengo aquí a traer la palabra de Dios como un odre restaurado por Dios. Hoy yo no soy Gregorio Nin. Ustedes oyeron del pastor que yo soy el presbítero ungido por el Señor, que le trae palabra del cielo a través de este odre que Él preparó delante de ustedes. Entonces nosotros debemos llevar a ese punto a nuestros hijos, al segundo nacimiento, a ese nacimiento que le quite el velo delante de su Creador, a quitarle eso que lo divide entre el Padre y Él. Cuando logremos que nuestros hijos acepten al Señor de todo corazón, tendremos un hermano escrito que nunca lo vamos a perder. Amén. Que nunca se va a desviar. Amén. Que nunca va a coger caminos extraños. Amén. Porque no va a estar basado a lo que le enseñaste, sino va a estar basado a la palabra. Amén. Sino va a ser un hombre que se va a dirigir al mundo arrepentido y humillado delante de la presencia de su Creador. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Juan 3, capítulo 3 y capítulo 4. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Eso lo dice Jesús, Amén. Eso no lo dijo cualquiera, Eso lo dijo el Verbo hecho carne. El que no naciese de nuevo no verá la gloria de Dios. Pero también podemos nacer de nuevo, y si no llevamos las escrituras, no vamos a ver la gloria de Dios. Le dije ahorita, no hay promesa salvo siempre salvo.
Esto es una batalla hasta el final. El que persevere, el que llegue al final, va a ver la gloria de Dios. Aquí no hay medio camino, aquí no nos desmontamos en la esquina, aquí no se coge atajo. Aquí es la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Pero ¿a quién le dice Jehová esto? Versículo 4 del capítulo 3 de Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo yo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Alabado sea el Señor. Con quien él está hablando no es con la plebe. Con el que él está hablando no es con el pueblo normal. Él está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un sumo sacerdote, un llevador de la palabra, un erudito de la Torá, aquellos estudiosos que todo lo sabían, aquellos que cumplían la ley a la regla, a la línea, porque pensaban que la ley era para salvarlo, que la ley le abría las puertas al cielo. Y la palabra me dice que la ley fue puesta para hacernos ver en la condición de pecado que estamos. Que el único que puede abrir las puertas hacia el Padre es Jesús. Amén. Es su Hijo hecho hombre. Amén. Es aquel que vino a pagar nuestra condena en la cruz. Es aquel que pasó por la tierra y pasó todas esas dificultades para abrir esa gracia que hoy disfrutamos. Alabado sea el Señor. Amén. Pero a veces nos olvidamos. A veces caminamos en el mundo y ya son nuestros hijos. Vamos a proveerle. Vamos a darle todo lo que necesita y con eso estamos cumpliendo. Llevamos rabia a nuestra casa, llevamos enemistades a nuestra casa, llevamos contienda a nuestra casa y están ellos absorbiendo como una esponja. Alabado sea el Señor. Ahorita me acordaba que mi hijo pequeño, Bellorín, Bellito y Emmanuel, nunca me decían papá. Ellos a mí no me decían papá. Ellos a mí me llamaban Bello. Bello para aquí, Bello para allá, Bello para aquí, Bello para allá. Y yo, como ya los hijos mayores me llamaban Bello, ellos siguieron diciéndome Bello, hasta que un día llega Catherine a mi casa y comienza Catherine a llamarme papá. Y los niños andaban buscando a aquel papá. Digo, Bello es tu papá. ¿Y cuál es mi papá? Mi papá, el papá de Ronnie. Digo, no, mi hijo, yo soy tu papá. Por eso es que la Biblia no se equivoca. Instruye al niño en su camino y no se va a apartar de él. Nosotros estábamos instruyendo a nuestros hijos con los hijos de Patricia, que ahora son mis hijos, que me llamaban Bello. Y ellos se sintieron confrontados. Así debemos confrontar nosotros a nuestros hijos. No es solo darle, aceptarle y admitirle tantas cosas raras que nos traen a la casa. Por eso Elí pagó las consecuencias de sus hijos. ¿Usted cree que Elí estaba haciendo algo malo? No, en el templo no, pero educando a sus hijos sí. Porque no queremos corregirlo porque son frágiles, porque no queremos guiarlo porque se rompen. Dice el proverbio que el padre que corrige, el que te ama. Amén. Pero vemos a nuestros hijos perdidos y los dejamos porque son muy frágiles. Aquí en Alemania no se puede dar ni pela, pero como yo no soy alemán, yo tengo la mano floja. Esa mano mía siempre está nerviosa. Yo siempre estoy caqueando. Y a veces le digo a la mujer mía, mejor preso que ellos preso yo. Te ven a mis hijos por ahí y cuando ustedes ven al lado de mí, háganme una seña. Y cuando yo me muevo, el chiquito se empata, porque ya él sabe lo que viene. Debemos saber cómo guiamos a nuestros hijos, a dónde llevamos a nuestros hijos. Que no nos pase como Judá, que valga la redundancia, Judá luego fue bendecido, porque la palabra dice: venid a mí arrepentidos y humillados. Dice que Judá volvió a donde Israel y volvió con su nuera por un engaño. No importa cómo su nuera lo hizo, pero fue levantado otra vez y se le fueron entregados 2 hijos. Y de ahí vino una descendencia poderosa, la descendencia del león. Pero él tuvo que aprender primero que los errores que cometió con los 2 primeros no los va a cometer con el segundo. No dejes que tus hijos caigan para corregir al tercero. Corrige al primero. Amén. Patéalo, déjalo caer, que se guaye, que se pele, que grite.
Hemos llorado mucho para llegar aquí. Vamos a cuidar a nuestros hijos. Vamos a cuidar nuestra descendencia. Ellos son los que van a llevar el evangelio cuando no estemos aquí. Amén. Lo que tú le estás enseñando suave, en 10 años no conocerán a Dios sus hijos. Enséñale que tenemos un Dios Padre que es todo amor. Pero cuando se descuiden, dile que es fuego consumidor. Dile que Él levantó al pueblo de Egipto y lo consumió Él solo sin levantar una espada para sacar a su pueblo al desierto. Pero cuando su pueblo allí fue desagradecido, cayó fuego del cielo. Aleluya. Le dijo: divídelo. A la izquierda los que te siguen y los otros ponlo al otro lado. Cualquiera pensaba que le iba a hacer un paño tibio. Y estaba el pobre Moisés: Señor, perdónalo. Señor, espérate, que ellos no saben lo que hacen, Señor. Cuando se volteó, fuego, se fue esa parte. Entonces, vamos a esperar la última hora. Vamos a esperar el último momento. Vamos a esperar que ya no haya tiempo. Vamos a seguir extendiendo esa mano piadosa que en vez de ayudarlo los hunde. Tenemos en nuestra casa ese hijo arrogante, ese hijo prepotente, porque ahora la prepotencia es como una materia que dan en la escuela. Aquí dan una materia especial que se llama ser prepotente. Y le dan un librito de leyes. Toma, juzga a tu padre. Y llegan a la casa juzgando todo lo que hemos hecho. Y llegan a la casa controlando todo lo que hemos hecho. Y quieren ir a tal sitio y llévame porque mi amiguito va. Y cómprame esto porque a mi amiguito se lo compraron. Y mira, hay unos carritos chocones. Yo no monto carritos chocones. A mí nunca me dieron ni una carretilla. ¿En qué te sirve? ¿En qué te educa? Tenemos unos hijos que nunca lo vemos abriendo una Biblia. Ay. Yo tengo muchos hijos. Yo siempre digo, yo le puedo decir quién es cristiano de mi casa. Amén. Porque en mi casa hay cristianos, critinos, otros que no son cristianos, otros que ni siquiera lo han conocido. Santo. Pero viven en la casa de Dios, ¿eh? Pero están dentro de mi casa. Pero no es que yo no lo sé. Yo trato de sobrellevarlo. Y cuando vienen a juzgarme, porque cuando se habla de pecado, a mí me lo dieron todito. También cuando Pedro tiró la red, que volvieron a tirar la red otra vez, que la red vino llena, ahí va yo estaba ahí nadando ahí. Todos los pecados los traje yo. Y cuando ellos se quieren revoltear, pero acuérdate, digo, acuérdate que te nació de nuevo. Amén. Pero acuérdate que tú, digo, acuérdate que este era. No, pero que tú bebías, digo, este bebía. Amén. Este era otro. No, porque aquel fornicaba, digo, aquel fornicaba. Amén. A ese viejo hombre cada día estoy haciéndole así, mira. Y ya me duele el calcañar, pero le estoy dando al diablo con el calcañar que le prometieron del Génesis que le iban a dar. Y vuelvo y me levanto y vuelvo y me caigo y fallo. Todos los días fallo. Todos los días fallo porque soy imperfecto. Pero todos los días me levanto y le pido a Jehová que me corrija, que me guíe, que me dé discernimiento, que me dé sabiduría. Vamos a pedir discernimiento para llevar a nuestros hijos. Vamos a pedir discernimiento para encaminar a nuestros hijos. Dejemos de ser tolerantes. Dejemos de hacernos la vista gorda. Dice la palabra que Elías hacía de la vista gorda. Él nunca entendía nada. Mientras que los otros sacerdotes iban a la puerta y le decían: pero tus hijos están fornicando. A las que vienen aquí a limpiar el templo, ellos están ahí. Y ellos, ¿cómo así? Ellos son buenos. No podemos, porque no solo van a pagar ellos, vamos a pagar nosotros con ellos. Alabado sea el Señor. Pero cuando tenemos esos hijos que son levantados delante de la presencia de Dios, cuando tenemos esos hijos que adoran a Dios primero que a nosotros, que adoran a Dios primero que a su madre, que ponen a Dios alante de todas las dificultades que le puedan suceder, ahí tenemos un hermano. Ahí tenemos a un Manasés. Ahí tenemos a un Efraín, que fueron hechos hermanos de José. Amén. Fueron coherederos de la promesa. Estamos dejando de enviar que la promesa no llegue a nuestros hijos por tolerantes.
No estamos asegurando que nuestros hijos sean esos hacedores de la palabra, que cuando nosotros nos llegue la hora límite en esta tierra que la tenemos marcada, como le llegó a Israel, que ya no podía ver, tengamos el discernimiento que cuando nacemos